La última sala. Mi nombre es Carmen y llevo casi 15 años trabajando como limpiadora en el Hospital General de San Andrés. En mi carrera he visto muchas cosas, pero nunca nada como lo que ocurrió aquella noche. La mayoría de la gente piensa que los hospitales son lugares de esperanza, pero yo sé que hay algo oscuro que se oculta entre las paredes. Mi turno comienza a las 11 de la noche, aunque no me sorprende ver a los pasillos vacíos y silenciosos, siempre siento una ligera inquietud en el aire. Es una sensación que no puedo explicar del todo, como si algo estuviera esperando en la penumbra. Pero esa noche en particular fue diferente, un cambio sutil en el ambiente que no pude ignorar. El reloj marcaba la medianoche cuando me encontré limpiando la unidad de cuidados intensivos. Esta área, por alguna razón, siempre me ha dado escalofríos. Las luces frías y el silencio absoluto le daban un aire de desolación. Los pacientes en estado crítico estaban aislados en sus habitaciones, pero a veces, la soledad que experimentan esos pasillos parecía ser palpable. Mientras fregaba el suelo, noté un susurro lejano. Era un murmullo bajo, casi como si alguien estuviera hablando en voz baja en el fondo. Pensé que quizás era el sonido del sistema de ventilación o algún dispositivo en una de las habitaciones. No le presté mucha atención hasta que el murmullo se volvió más claro, casi como una voz humana. Me detuve y miré a mi alrededor. No había nadie. Me sentí ridícula, pero el susurro persistía, llamando mi nombre, Carmen. Carmen, el sonido parecía provenir de la sala 405, una habitación cerrada con un aviso de restricción de acceso. Nunca había entrado allí, era una de esas habitaciones que nadie parece visitar y que los empleados suelen evitar. Sentí una mezcla de curiosidad y terror. Me acerqué a la puerta con la intención de comprobar qué estaba ocurriendo. La sala estaba a oscuras y, al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó. La temperatura en la sala parecía haber descendido bruscamente. Encendí mi linterna y avancé con cautela. La habitación estaba vacía, excepto por una cama cubierta con una manta arrugada y una silla al lado. No había señales de que alguien hubiera estado allí recientemente, pero el susurro seguía siendo fuerte, casi como si estuviera viniendo de debajo de la cama. Mi linterna iluminó el suelo, revelando una alfombra sucia y desordenada. Me agaché para mirar debajo de la cama, y eso fue cuando lo vi, una figura de aspecto etéreo, con una expresión de angustia inmensa, me miraba desde las sombras. Me quedé paralizada, sintiendo que el aire se volvía denso y pesado. La figura se levantó lentamente y se acercó a mí, sus ojos vacíos reflejaban una desesperación indescriptible. Tragué saliva y retrocedí, pero la figura no parecía moverse físicamente, más bien, parecía flotar hacia mí. Su presencia era tan fría que podía sentir el hielo en mis huesos. De repente, la figura se desvaneció en un susurro de viento helado. La sala se quedó en completo silencio, pero el sentimiento de terror no se disipó. Me apresuré a salir de la habitación, mi corazón latía desbocado. Cerré la puerta con cuidado y al hacerlo, escuché una voz masculina susurrante, casi como si estuviera detrás de la puerta. «Gracias por venir», decía la voz. «Ahora sabes lo que pasó aquí». Mi mente estaba en caos mientras corría por el pasillo hacia la salida de la unidad. Mi cabeza daba vueltas y cuando llegué a la recepción, me encontré con la mirada atónita de mi compañera de turno, Laura, que se dio cuenta de que algo estaba mal. «¿Estás bien, Carmen?» «Pareces pálida», me preguntó. No pude responder. La figura que había visto parecía estar vinculada a algo mucho más oscuro y profundo que yo no podía comprender completamente. Esa noche, Laura y yo limpiamos el resto del hospital en silencio, y al final de nuestro turno, me aseguré de salir del hospital lo más rápido posible. A la mañana siguiente, decidí investigar un poco más sobre la sala 405. Hablé con algunos de los enfermeros y les pregunté sobre esa habitación en particular. Me dijeron que no era una habitación cualquiera, sino que había sido utilizada para pacientes en estado terminal que no podían ser trasladados a otro lugar.
Al parecer, algunos pacientes habían fallecido allí en condiciones muy dolorosas y solitarias. Más tarde, supe que había habido un incidente en esa habitación hace años, cuando un paciente había estado solo en la sala esperando una operación que nunca llegó. El médico responsable había desaparecido misteriosamente y el paciente murió en un estado de desesperación total. La figura que había visto en la sala 405 era, sin duda, el espíritu del paciente que había sufrido allí. La historia de esa sala quedó grabada en mi mente y desde entonces, cada vez que paso por esa unidad, no puedo evitar sentir que algo está esperando, observando. Los turnos nocturnos se volvieron aún más inquietantes. La sensación de ser observada, de ser parte de una historia que va más allá de mi comprensión, nunca me abandona. El Hospital General de San Andrés sigue funcionando, y yo continúo con mi trabajo, pero siempre tengo presente esa noche y la lección que aprendí: en los lugares de dolor y sufrimiento, la oscuridad puede persistir mucho después de que se apagan las luces.